Buenas tardes, esperamos se encuentre muy bien. Lo que vamos a revisar en este video es cómo podemos nosotros resolver un sistema de ecuaciones, en este caso 2×2, usando Cramer, específicamente cuando tenemos números complejos involucrados. Así que partimos primero definiendo los siguientes determinantes que vamos a calcular. Delta sub 1, delta sub 2 y delta. Donde delta va a ser el siguiente. Va a ser el siguiente determinante donde nosotros tomamos directamente los coeficientes que están acá. Así que nos va a quedar el 2 más J2, nos va a quedar el menos 3, nos queda para nuestro ejemplo, ¿cierto?, el J1 y aquí el menos J2. Luego, claramente aquí multiplicamos cruzado, menos la multiplicación de esos dos números. Así que nos va a quedar entonces el 2 más J2 multiplicado con el menos J2. Después eso menos, nos va a quedar entonces más 3 por J1, que nos queda directamente J3. ¿Ya? Aquí yo puedo desarrollarlo si es que lo quiero. Por ejemplo, vamos a desarrollar un poquito estos términos que tenemos acá. Y nos queda entonces menos J4. Nos va a quedar aquí el menos J cuadrado. 2 por 2 serían 4 también. Aquí le vamos a poner 4. Y más J3. Aquí me faltó el cuadrado, ¿cierto? Después de eso, vemos que el J cuadrado es directamente menos 1. Por otro menos nos va a quedar más. Así que nos queda esto. Nos queda 4 menos J4, este es el primero que teníamos acá, y más J3, que los podemos juntar, ¿cierto? Pero vamos a hacer en dos pasos. Así que nos queda 4 menos J1. Eso sería el resultado del determinante que tenemos por los coeficientes, el delta directamente. Después obtenemos el delta sub 1, que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que va a ser el determinante de... Y aquí vamos a reemplazar esta columna justamente en la columna que sería esta. Así que nos queda, lo voy a cambiar de color acá para que así se vea claro. Nos va a quedar 12 con ángulo de 30. Lo estamos dejando directamente en forma polar, ¿ya? Y posteriormente lo que vamos a hacer es resolverlo directamente en la calculadora, ¿ya? De ser posible simplificamos y si no, lo dejamos para que la calculadora, en este caso una Casio 570, lo resuelva. Y ahora yo aquí pongo lo mismo. J1 menos J2 y esto igual a, ¿ya? Nos va a quedar entonces el producto del 12 con ángulo de 30. Como pueden ver aquí sí podríamos, ¿cierto?, simplificar. Nos va a quedar menos y nos va a quedar el J1 por 2 con ángulo 0. Vamos a poner 2 con ángulo 0 primero, que sabemos que en realidad es 2, porque en este caso no tiene parte imaginaria. Si nosotros quisiéramos, ¿cierto?, o si esta expresión fuera más compleja, o en realidad un poquito más difícil de trabajar, podríamos dejar esto así y llevarlo directo después a nuestra calculadora. ¿Ya? En particular ahora se puede simplificar un poco más, así que lo voy a operar. Aquí, ¿qué nos queda? Nos va a quedar el producto de este número por este número. Si nosotros reconocemos que esto es 12 con ángulo 30, o sea, aquí no cambia nada, ¿cierto? Y esto sería 2 con ángulo de menos 90. 2 con ángulo de menos 90. Y menos, este sabemos que es 2 con ángulo 0, lo voy a dejar tal cual de momento. Y aquí tendríamos 1 con ángulo 90. Por 1 con ángulo 90. Recuerden que esto en realidad, les digo, lo estamos haciendo porque en este caso es relativamente simple y rápido de realizar, porque multiplico simplemente las magnitudes, me queda en este caso 24, y sumo los ángulos. Nos queda entonces 30 menos 90 sería menos 60. Y eso va a quedar restándose con, aquí multiplicamos las magnitudes, nos queda entonces 2 y sumamos los ángulos, nos va a quedar 90. Ángulo 90 grados. Y aquí, como les digo, esto lo vamos a dejar directo para incluirlo después en nuestra calculadora, ¿ya? Así que tenemos el θ sub 1, o perdón, el delta sub 1. Vamos a calcular ahora el delta sub 2, ¿ya? Donde vamos a hacer algo muy similar. Vamos a poner acá el delta sub 2. Ahí. Vamos a escribir acá nuestro determinante. Recuerden que tomamos tal cual como estaba originalmente acá esta columna y reemplazamos esta columna en la segunda, porque queremos obtener la segunda incógnita. Así que sería 2 más J2, acá, 2 más J2, y tendríamos, ¿cierto?, aquí el menos 3. ¿Ya? Después de eso reemplazamos entonces el 12 con ángulo de 30, 12 con ángulo de 30, y el 2 con ángulo de 0.
Y procedemos. Vamos a multiplicar, recuerden, cruzado. Nos queda entonces 2 más J2. Y nos queda por 2 con ángulo 0. Que finalmente es 2. Así que en realidad podemos operar sin problemas ahí. Menos, ¿cierto? El producto de estos dos. Así que nos va a quedar positivo. Nos va a quedar entonces, yo podría operarlo directo. Lo voy a escribir en realidad en 2 pasos también. Perdón. Por, ¿cierto? Y aquí está el número, es 12 con ángulo 30. Ya, no era el ángulo. Nos queda el delta sub 2. Ahí. Y aquí yo puedo empezar a operar. ¿Ya? Recuerden que esto es simplemente 2. Así que nos va a quedar 4 más J4. Y nos va a quedar más. Y aquí podemos también operar porque este es un 3 con ángulo 0. ¿Cierto? 3 con ángulo 0. Multiplicando al 12 con ángulo de 30. ¿Sí? Así que yo en realidad voy a multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos. Nos va a quedar entonces 36 con ángulo de 30. ¿Ya? Vamos a borrar acá y ponemos el 36 con ángulo de 30. 36 con ángulo de 30. Y sería nuestro delta sub 2. ¿Ya? Entonces finalmente, ¿cómo nos va a quedar estos resultados? ¿Cómo van a ser o a qué van a ser iguales el I1 y el I2? Simplemente a lo siguiente. ¿Ya? Me voy a pasar a la siguiente página. Y nos va a quedar entonces I1, vamos a ponerlo aquí en rojo, I1 igual a delta sub 1, que ya calculamos, dividido en el delta. Y sería entonces lo que tenemos ahí, ¿sí? 24 con ángulo menos 60, de menos 60, y menos 2 con ángulo de 90. ¿Ya? Después de eso lo vamos a dividir en, y vemos que nos dio acá el delta. Nos dio 4 menos J1. 4 menos J1. Ahí. Y eso obviamente nos va a dar resultado en amperes. ¿Ya? Lo vamos a dejar de momento acá. Para después reemplazar. Una vez que hagamos el cálculo de la calculadora. Y vamos a dejar también expresado el I sub 2. ¿Ya? Que lo vamos a escribir acá. I sub 2 que sería igual al delta sub 2 dividido en delta. ¿Ya? El delta sabemos que es 4 menos J1, lo acabamos de escribir, y vamos a ver qué es lo que sería nuestro delta sub 2, que es 4 más J4 más 36 con ángulo 30. 4 más J4, dijimos más 36 con ángulo de 30. Ya vamos a chequear de todas maneras. Sí, ahí está. Con ángulo, perdón, con la unidad de amperes. ¿Sí? Así que ahora lo que vamos a hacer es ingresar estos datos a la calculadora y además convertirlos a forma polar, que por lo general es lo que nos resulta más simple trabajar. Partimos encendiendo la calculadora. La tenemos en modo complejo en este caso. Si no fuera así, vamos a modo y presionamos 2 y nos va a llevar al modo complejo. Así que ahora vamos a agregar el primer número. Ponemos acá este botón que nos permite agregar una fracción. Y en particular yo recomiendo siempre que trabajen con paréntesis, ¿ya? A pesar que en particular no se requiere en este caso. Voy a ir hacia la izquierda y voy a agregar el primer número, el 24 con ángulo de menos 60. Ponemos 24, luego voy a presionar Shift y agrego este símbolo que nos permite agregar el ángulo. Después menos con el menos pequeño y ponemos el 60. Vamos hacia la derecha y agregamos ahora el 2 con ángulo 90. 2, mismo Shift, no se olviden, y acá para poner ahora el ángulo 90. Vamos a desplazarnos a la derecha para llegar al denominador y aquí ponemos simplemente 4 más J, o en realidad 4 más I, o perdón, menos I. Menos, con la resta son muy importantes. Vamos a Shift y ponemos EN, que nos permite en este caso agregar la unidad imaginaria. Le damos Enter, o igual. Va a resolver. Ustedes pueden ver que nos dio el resultado exacto en forma rectangular. Si yo quiero el resultado en forma polar, simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a Shift, que lo tengo acá, ¿cierto? Y presiono el 2 que nos permite entrar al menú complejo. Y aquí elijo la opción 3, que va a convertir a forma polar. Le doy igual y me entrega la forma polar. De hecho me la dio directa, me refiero con aproximada. Si no me diera aproximada, yo podría presionar el botón SD y ahí me lo va a aproximar. Sería entonces el 6,246 con ángulo D, me desplazo un poco, y me dice de menos 48,19, lo vamos a dejar.
Esto sería ampere. Ahora bien, para poder entonces calcular el I2, hacemos lo mismo. Vamos a ir acá a agregar justamente una fracción, porque así nos queda todo un poco más ordenado. Y tenemos 4 más 4. Recuerden que tenemos que poner aquí Shift, presionamos el botón ENC para que aparezca la unidad imaginaria. Y ponemos más 36 con ángulo 30. Aquí yo podría usar o no el paréntesis, recuerden. Yo en particular ahora no lo voy a usar. ¿Ya? Le ponemos acá Shift, aparece el símbolo que permite que pongamos el ángulo, 30. Nos vamos a la derecha para bajar al denominador y ponemos el mismo 4. Y ponemos el mismo 4. Y ponemos el mismo 4 menos, con el menos que corresponde a la resta, ¿cierto? Shift y ponemos acá en. Le damos a igual y nos va a dar el resultado. Nuevamente, ¿cierto? El resultado exacto. Y si nosotros queremos la forma polar, que por lo general es lo que nos resulta más simple de trabajar, vamos a hacer Shift, presionamos el botón 2, ¿cierto? Y la opción 3. Igual. Y ahí nos dio el resultado. Como les decía antes, si es que no nos diera el resultado aproximado, nosotros presionamos, ¿cierto?, ese botón SD y nos permite pasar a la versión aproximada o con decimales. Así que sería 10,06 con ángulo de, me fui muy a la derecha, 46,06.